Bienvenidos hermanos y amigos que nos siguen. Ya estamos en la tercera lección de este trimestre. Nos encontramos con Javier Enríquez, laico de la iglesia de Richardson, y les habla Alexis González, también laico de esta iglesia. Hola amigos, yo soy Javier Enríquez y estamos ahora listos para repasar lo que es la tercera lección de este trimestre. Así es. Tesalónica en los días de Pablo, Javier. Es bastante importante que el editor de esta lección, fíjate que yo había pensado que hubiese sido también una posible idea de haber puesto esta lección como la número 1, como para conocer el marco, ¿no?, donde Pablo estaba llegando. Pero de alguna forma nos va a abrir más el entendimiento sobre qué situación se encontraba Pablo. Porque definitivamente el trasfondo que pone la lección es algo que trae a luz muchas cosas, ¿no? De que como personas modernas quisiéramos saber. Claro. El versículo de memoria dice, está en 1 Corintios 9:19, y ahí Pablo dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Eso más adelante lo vamos a ver en el repaso, creo que en el día jueves, por qué Pablo hablaba así y qué quería decir Pablo con estas palabras, ¿no? Sabes que siempre me ha gustado leer el pensamiento clave, pero quedé impresionado con lo que la lección denominó el sábado el foco central. Puso ahí en subrayado. El foco central de esta lección será un resumen de lo que la historia, la literatura y la arqueología nos dicen acerca de Tesalónica. ¿Qué percibiste tú en forma general para ir entrando de qué era Tesalónica? ¿Cómo estaba? Y sabes que lo que vi en esto a mí me pareció muy interesante también, porque están a punto de poner el trasfondo de lo que Pablo vio, conoció y vivió, de tal manera de que nosotros ahora podamos entender a partir de dónde él venía al preparar esas cartas. Y al preparar las cartas, ahora como que con mejor perspectiva podemos definir que el Espíritu Santo muy cuidadosamente trató a la iglesia. Claro. Fíjate que estaba leyendo que Tesalónica era compuesta por varios grupos étnicos. Obviamente la mayoría de ellos eran judíos, pero también estaban los griegos, y estaban los romanos y los germanos. Entonces era una ciudad cosmopolita. Era una ciudad donde había comercio, no era un pueblo, era una ciudad donde había educación. Y es acá donde Pablo llega luego de haber sido azotado y encarcelado en Filipos. Entonces llega con Silas a Tesalónica, y yo admiro la sabiduría que tiene Pablo, porque Pablo, me imagino que al acercarse a una ciudad, él conoce o pregunta, pero de alguna forma entiende qué tipo de personas les van a escuchar. Ahora, él acá, Javier, solo estuvo, según Hechos 17, 3 semanas, 3 sábados. Y en 3 sábados armó una iglesia prácticamente. Claro. Y eso me impresionó. Era un experto en ese campo. Sí, increíble. Nosotros hoy en día, para armar una iglesia nos demora un par de años, pero Pablo llegó en 3 semanas, habló, dijo las verdades que tenía que decir, captó el interés, luego que fue expulsado, que sabemos que tuvo que ir a Berea, pero en 3 semanas él hizo un impacto y dejó un pequeño remanente, un pequeño pueblecito de cristianos ahí en Tesalónica. Ahora, eso lo vimos la semana, creo que primera o la segunda. Pero lo que nos vamos a encargar hoy es ver cómo era la ciudad, qué cultura, qué parte económica. Ahora, 168 años antes de Cristo, Macedonia, ¿verdad? Toda esa región de Macedonia entró en una guerra civil. Porque recuerda que antes del imperio, sabemos en la estatua de Daniel, antes del imperio romano estaba el Greco, el de Grecia. Y este imperio ya estaba desfalleciendo y venía arrasando el imperio romano. Entonces, en esta área de Macedonia entraron en guerra civil porque habían unos que querían someterse al imperio romano y otros que querían luchar por su independencia. Pero finalmente decidieron, pues, someterse al imperio romano de una forma quizás voluntaria. Y pareciese, Javier, que los romanos le dan un reconocimiento, ¿no? Y les dicen, ok, ustedes van a hacer ahora, van a tener algunas libertades. Pienso yo de que como al haberse subyugado a ellos, es como que gozaban de que
como que demostraron un tipo de lealtad al nuevo imperio al que se estaban subyugando. Y sin embargo vamos a ver más adelante que finalmente no era eso lo que ellos esperaban totalmente, ¿no? Claro, y dice la historia que ellos individualmente no pagaban impuestos, pero como colectivo sí. Entonces, de alguna forma, siempre el que somete saca beneficios, y el Imperio Romano recibía impuestos colectivos. Y esto generaba un sentimiento que se irritaba, ¿no? Al saber que estaban sometidos bajo los romanos y ellos querían algún tipo de libertad, de solución. Claro. Al mismo tiempo, ¿no? Pienso yo de que poniéndonos en esos pagos colectivos que hacían, ¿no? Al ver lo que la lección menciona, generalmente como que el pobre es el que siempre es afectado en todo esto, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente, y fíjate que los efectos de aquellos tiempos tan revoltosos, porque recuerda que esto fue 168 años antes de Cristo, y Pablo está acá en esta área cuando llega a Tesalónica como 50 años después de Cristo. Todavía no había desaparecido Jerusalén, no habían invadido a Jerusalén. Entonces, ellos son afectados económicamente, son afectados políticamente, y yo diría que hasta psicológicamente, porque ahora el pobre tiene menos posibilidades y la esperanza de la independencia, la esperanza de libertad está distanciada. Entonces, esa es la mentalidad, esa es la realidad que se encuentra Pablo en Tesalónica. Gente que está bajo un imperio, gente que está con problemas económicos, gente que está con problemas de libertad y gente que necesita una esperanza, un libertador, un rey, un Mesías. Claro. Y conociendo más o menos cómo funciona en cada nación, ¿no? Como lo era en Tesalónica, posiblemente era en otras naciones que se habían expuesto, ¿no? Al liderazgo de Roma, que el rico generalmente estaba más acomodado, sufría menos la situación político-económica que estaban ocurriendo, y sin embargo, la minoría de personas que se veían beneficiadas eran los ricos, o sea, de que la cantidad que eran beneficiados era bien poco comparado a toda la nación. Claro, claro. Entonces, cuando Pablo llega, se encuentra con una Tesalónica, si se quiere, pagana. De hecho, la esperanza o la única posibilidad de estar en una agrupación monoteísta, que solamente adoren a un Dios, las ofrecían los judíos. Las otras tendencias eran de dioses y tradiciones, pero los judíos estaban obviamente esperando al Mesías, estudiando el Torá, y Pablo se encuentra con la realidad de que Tesalónica, esta era una ciudad que estaba prácticamente dada al paganismo, al punto que ellos creían, o por tradición o porque haya pasado en Cabiros. ¿Quién era Cabiros? Y bien interesantemente, ¿no? Estaba leyendo un poquito acerca del culto que le hacían a Cabiros, y este Cabiros, ¿no? Era este personaje que lo habían convertido en una deidad, ¿verdad? De que él había luchado por el pobre. Parece que es una realidad muchas veces en naciones donde el pueblo está esperando un héroe que venga y los rescate. Entonces Cabiros era esa persona que luchaba por el pobre, que estaba interesado en la independización, ¿no? A tal grado de que ya sea que haya existido, que no haya existido, Cabiros, el asunto era que lo habían convertido en esa deidad incluso después que él había muerto, después de sus esfuerzos de vivo, lo habían convertido en esa deidad, y era una deidad que de alguna forma, de acuerdo a la mitología griega, Cabiros resucitaba y ayudaba a las personas pobres. Es una esperanza con la que ellos vivían, ¿no? Y alimentaban esa esperanza, la nutrían, porque era lo que los mantenía vivos. Exactamente, y fíjate que ellos pensaban que Cabiros reencarnaba y que el punto de que ahora el emperador era una representación del espíritu de Cabiros.
Entonces, ¿sabes qué me llamó la atención? Y era porque primera y segunda de Tesalonicenses son solamente 8 capítulos. Y yo recomiendo a todos los hermanos que nos están mirando, amigos, que tomen una media hora y yo creo que van a poder entender cuál era el mensaje, la carta que daba Pablo a estos hermanos. ¿Y sabes por qué menciono esto? Porque en Tesalonicenses él habla sobre la resurrección de los justos en la venida del Señor. Él hace hincapié en la muerte y en la resurrección, que no es el tema de esta lección. Entonces me pregunto, me imagino que quizás él sabía en estas creencias paganas. Porque no solamente cuando él escribe a los tesalonicenses, Javier, él hace hincapié en la resurrección, como para echar al lado el aspecto de la reencarnación, sino que también él habla sobre problemas entre ellos, la flojera en tesalonicenses. Entonces, estas eran unas personas que estaban saliendo, cuando conocen el evangelio que predica a Pablo, saliendo de una situación complicada, ¿no? De creencias extrañas y de comportamientos extraños. Porque él en Tesalonicenses habla inclusive de ser puros, de tener solamente una mujer. O sea, habla de algunos puntos que muestran que si él los menciona es porque la necesidad de que fuesen entendidos era primordial. Claro. Y me llama mucho la atención el hecho de que, volviendo un poquito a lo que mencionaste anteriormente, ¿no? De que después Roma puso al César, a Augusto, como esa deidad, ¿no? Me llama la atención de que Roma, al ver que la esperanza que pueda tener la mayoría de las personas puede afectar el futuro político de la nación, me llama la atención de que ellos entonces, como una táctica política, ellos hacen a César esa deidad, ¿no? Y al convertirlo en esa deidad, entonces el tesalonicense o todas las culturas que se veían mezcladas en esa ciudad ahora tienen un lugar donde ver dónde está esa esperanza. Entonces quiere decir de que si la situación de ellos era una situación deprimente, esa esperanza no avanzaba más. Claro. Hasta allí llegaba. Claro. Y por eso es que en sus corazones había cierta decepción de saber que aún el César no era la respuesta a sus problemas. Porque claro, no era lo que ellos esperaban. Exactamente, ellos seguían en la falta de sus necesidades. Claro, y cuando mencionabas de que Pablo se dirige a problemas específicos, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo el hecho de el ocio, sí. el hecho de que no querían trabajar y todo eso. Entonces me pregunto yo, si en esas ocasiones cuando el pobre se veía demasiado oprimido, veía en el trabajo de sus manos, no veía la prosperidad que a lo mejor veríamos en nuestros tiempos modernos. Claro. Claro. No veían el futuro para sus familias y sería de que se habían acostumbrado a un ambiente que no era de comodidad para ellos. Claro, claro. Y ¿sabes lo bueno del Evangelio? Que el Evangelio no solamente te da una esperanza de una vida eterna, sino que te da la esperanza de una nueva vida hoy. Porque Pablo, habla del Mesías y pone en orden de que el Mesías que los judíos primeramente esperaban era el que ya había venido. Y que había entregado su vida al sacrificio como un cordero, pero que ahora esperábamos al Mesías poderoso. Pero también toca puntos actuales, ¿no? Como tú y yo mencionamos, el aspecto del trabajo, ¿no? De trabajar, dice él, para que cada quien coma su propio pan. Y el aspecto de vivir vidas ordenadas en el aspecto familiar, conyugal. Entonces, y también el aspecto de convivir de una forma armoniosa como hermanos. Entonces, claro. Esa es la maravilla del Evangelio, que el Evangelio nos toca por todas las facetas que son importantes en nuestra vida. Ahora, claro. Pablo llega entonces a Roma y dice el día lunes que hubo una respuesta, bueno, ya lo vimos con respecto a Cabiros, pero dice el Evangelio como punto de contacto. Parece que el Evangelio llegó a una tierra que estaba sedienta. Estaba precisamente esperando esa esperanza que el gobierno de Roma había, porque era una cadena para ellos el gobierno, ¿no? Ese gobierno que estaba viendo, pero entonces el gobierno de Roma había bloqueado y ahora está una esperanza viva ahí, ¿verdad? Así es. Y fíjate que llega Pablo y menciona a Jesús como aquella esperanza,
como aquel libertador, como aquel que da la posibilidad de una nueva vida. Y es aquí precisamente en este día cuando entonces en 1 Corintios 9:19, que es el versículo de memoria, él dice que, vamos a leerlo por cierto, dice, por lo cual siendo libre de todos, se refiere al mismo, ¿verdad? Me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Y sigue diciendo el siguiente versículo que a los judíos como judíos. Y él es ahí donde él empieza a mostrarse de que a los gentiles como gentil. Entonces, ¿qué opinas tú, Javier, de esa elaboración al decir él que él se entrega a los demás como son los demás? Me llama mucho la atención el hecho de que Pablo en este momento, y me quiero acordar de cuando Pablo fue también testigo del asesinato de Esteban. Sí. Que lo que los judíos estaban haciendo al asesinar a Esteban era justamente asesinar a alguien que no estaba haciendo lo que ellos esperaban que era lo que debía de hacer, claro, o cómo debería de practicar su religión. Claro, claro. Entonces Pablo, interesantemente, totalmente convertido, ahora él viene y él no juzga a las personas, sino más bien se adapta a su forma de adorar o a su forma de creer, o podríamos decir también, ¿no?, a su forma de ver la vida y de vivir la vida. Claro, claro. Claro, porque, y sabes que me gustaría poner un aspecto práctico. Si nosotros, ¿cómo podríamos nosotros tener un acercamiento, por ejemplo, con una persona que cree en la Virgen María? Nosotros no debemos oponernos a esa creencia en primera instancia, sino que el que cree en la Virgen María cree en Jesús. Entonces, claro, deberíamos nosotros empezar a ganar la confianza, desarrollar una conversación por los puntos en comunes, por los puntos que nos acercan y no que nos distancian. Y luego entonces esperar que el Espíritu del Señor y su palabra vayan dando más claridad en los puntos que nosotros diferimos. Eso me gusta de Pablo. Y la otra, porque recuerda que en Atenas él habló de él, Dios de la creación. Sin embargo, en Tesalónica él habla de el Mesías, el Rey. Entonces, él quiere dar el evangelio, pero él sabe reconocer los temas en común. Él sabe reconocer cuál es la mejor puerta, por dónde entro, por dónde somos más afines. Claro. Y eso me gusta de él. Y ¿sabe otra cosa también me parece interesante? Que debemos reconocer la situación o dónde se encuentra el oyente. Porque alguien que conoce bastante, pues va a querer empezar una conversación, un diálogo, pues un poco más adentro en la Biblia. Pero el que no conoce, empecemos por la primera parte. ¿Ves? O suponte otra cosa, Javier. El que está en necesidad, suponte alguien que esté pasando por el divorcio, hay versículos, el Evangelio puede llegar solucionando el problema humano de alguien que pase por el luto, por el divorcio, por la desesperación, por la falta de paz, y es distinto a aquel que aparentemente la vida le sonríe en este momento. Entonces, esa habilidad que tiene Pablo es para desearla, ¿no? Exacto. Sabes que es bien interesante, pero muchas veces cuando nosotros somos prejuiciosos acerca de los diferentes aspectos de la vida, ¿no? Como mencionabas tú, alguien que cree en la Virgen María, en la Virgen de Guadalupe o en cualquier deidad, nosotros somos prejuiciosos por lo que conocemos posiblemente, pero el prejuicio generalmente cierra puertas. Claro. Y sin embargo, cuando nosotros tratamos más bien, como decías, la segunda parte, ¿no?, de ver cuál es la situación, el trasfondo de la vida de este creyente, porque últimamente es también creyente, ¿no? Claro. De este creyente, entonces podríamos entonces encontrar una puerta abierta para poder llegarle a esa persona. Y era justamente lo que estaba haciendo Pablo. Claro. Él trataba de buscar esa puerta abierta para poder llegar a esa persona, ¿no? Y Pablo era tan entregado por la obra, leía un comentario que él reconocía que Jesús había entregado su vida. Y él decía, pues ahora entrego yo la mía. Entonces, por eso es que le decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Era una entrega total. Y era tan cuidadoso de que inclusive, Javier, él no quiso, aunque él mismo dice que el obrero puede comer del evangelio, él se retrae
para que no haya una mezcla de sentimientos, para que no haya una confusión y no se vaya a creer que él tenía algún interés, como lo tenían aquellos predicadores callejeros. Claro. Entonces, esa entrega al punto de decir, y él dice en 1 Tesalonicenses que él trabaja arduamente hasta la noche para no ser oprobio, para no ser carga al evangelio y seguir predicando, y amonesta a los que, pues, como tú decías, se inclinan en el ocio. Ahora, dime. Sí, no, otra cosa que creo que es interesante. Yo creo de que yo tengo la plena seguridad, ¿no?, de que el Espíritu Santo dirigía a Pablo en esa entrega que tenía Pablo, como tú dices, porque Pablo sabía de que no había en ese momento un sistema establecido de salario para aquellos que predicaban, ¿no? Sí. Pero hoy en día no debiéramos nosotros de sentir que debiera de ser todavía como se hacía en los tiempos de Pablo, ¿no? Porque ahora pues los sistemas ya han sido más establecidos y hay un orden que ahora rige a las iglesias, ¿no? De tal manera de que pueda haber siempre ese alimento y esa evangelización, ¿no? Claro, claro. Ahora, en los tiempos de Tesalónica habían muchos filósofos y que se acostumbraba que en las calles pues encontraban pues gente hablando, inclusive la lección hablaba de charlatanes, tratando de sacar provecho y de las personas, bien sea económica o por otro tipo de situaciones, pero Pablo también utilizaba este método, pero se diferenciaba de estos filósofos que hablaban en las calles. Dice la lección que algo que lo diferenciaba a él es que él hablaba en la calle, pero también tenía un gran interés de hablar en las casas y reunir grupos y formar grupos, porque la misión y visión de Pablo era dejar una iglesia. Exacto. Y interesantemente también el hecho de que el trasfondo de esta historia, de los descubrimientos que se han hecho de esa cultura, trae mucha luz a esto, porque muchos de esos filósofos que sentían haber ganado el privilegio de poder hablar en las calles a otras personas y enseñarlo, lo habían ganado, pero y sin embargo, aún así, entre ellos habían personas que la lección nos menciona como charlatanes y algo otros como cínicos, Sí. por el hecho de que muchas veces lo que enseñaban no era precisamente lo que vivían. Sin embargo, Pablo trae un aspecto muy diferente. No solo él no quería beneficiarse del mensaje, porque no sacaba lucro de eso, sino que aparte de eso, la vida de Pablo era ejemplar para las personas. Habían dos formas de creer en él. No había interés en su dinero, y por otro lado, era una persona que vivía la esperanza que predicaba, ¿no? Así es, así es. Y el otro punto que la lección señala sobre la diferencia entre Pablo y los, si se quiere, charlatanes, filósofos en la calle, era que Pablo enseñaba que la conversión, el cambio, venía desde afuera hacia adentro y no estaba en el poder humano. No había nada en uno que pudiese ejercer ese cambio, sino que el cambio lo daba Dios. Entonces era sobrenatural, de Dios hacia nosotros. Claro. Y es que el asunto de la filosofía, ¿no? La filosofía es mucho conocimiento y mucha lógica para lograr hacerlo todo por uno mismo. Sí. Y este cambio, ¿no? Que este cambio lo producía ese Dios al que Pablo predicaba, ¿no? Buen punto ese. Así es. Ahora, la lección termina con un último punto hablando de hogares, iglesia, y aquí es donde todos nos deberíamos sentir identificados. Porque en los tiempos de hoy, pues esos hogares, iglesias, nosotros los llamamos pequeños grupos o grupos pequeños. Y en Romanos 16:5 y en 1 Corintios 16:19 habla fielmente la Biblia de que la iglesia estaba en la casa de algunas personas. Claro. Como tú decías, no había la estructura, no había la organización. Entonces, los grupos pequeños, las iglesias nacían y los hermanos abrían sus casas. Hoy en día, también puede ser una buena forma de abrir nuevas iglesias a través de los grupos pequeños. Pero aunque hayan iglesias en el área donde uno vive, uno debería tener esa apertura y decir, mi iglesia es mi casa es una extensión de la iglesia. Si yo pertenezco a una iglesia que evangeliza, mi casa es una pequeña extensión, una pequeña unidad evangelizadora en el vecindario, en el área donde yo vivo. Porque sabes que la semana pasada, Javier, hablábamos de que teníamos que desarrollar nuevas relaciones, decía la lección. Y deberíamos ponerla en práctica, ¿no? Y si no tenemos el espíritu de ser hospedadores, si no tenemos el espíritu, si no es tan fácil abrir nuestras puertas, Dios puede darnos ese cambio.
Claro. Y sabes de que es una necesidad que, como lo fue en Tesalónica, lo es en nuestros tiempos también. Así es. Porque hoy en día muchas personas, nuestras iglesias no están a la vuelta de la esquina para que alguien las visite. Y muchas personas necesitan ese centro, ese lugar de confianza donde puedan abrirse en una adoración personal. Claro. Que puede ser una entrada para esas personas. Me llama la atención también con respecto a la forma en la que ellos habían abierto sus hogares, ¿no? Porque ese trasfondo histórico también es interesante de que habían personas allí que si tenían negocios, cuando habla acerca de las estructuras, de cómo estaban construidas las casas, los edificios, y cómo en los negocios, por ejemplo, si el negocio estaba abajo y si las personas vivían arriba, este negociante tenía también empleados como tenía esclavos. Entonces, muchas veces que ellos abrían estas iglesias y sus primeros miembros eran justamente sus empleados, sus esclavos, sus familiares. Claro. De esa iglesia, ¿no? Imagínate. Y sabes, al ver esta lección, Javier, uno se da cuenta de las dificultades que tuvo que enfrentar Pablo. O sea, no era fácil, no era que todo estaba abierto, sino que Pablo tenía que luchar a través de los desafíos, adaptarse. Y vemos que en las epístolas de Tesalonicenses, él muestra un cariño, un amor genuino por estas almas. Entonces, Pablo había conocido al Señor de una forma tan real, tan fuerte, tan profunda, que él ahora se entrega. Y era su misión penetrar a la sociedad de Tesalonicense. ¿Cómo la encontró? Pagana, con ciertos problemas, como tú decíamos, de pobreza, de ocio. Parecía que sus relaciones conyugales no estaban derechas. Y sin embargo, él, en poco tiempo, Dios lo usa, se encuentra con ellos en el punto donde ellos estaban y es afín con ellos, y puede en 3 semanas dejar una pequeña iglesia. Entonces, hay mucho que aprender, porque todos tenemos, Javier, un territorio por conquistar. Claro. Y debemos nosotros ser gente que se organiza, que sabe que hay desafíos y hay obstáculos, pero el Señor va a proveer. El Señor va a dejar que su evangelio llegue a los corazones que están esperando. Y eso hizo Pablo, y ahora pues vemos que la situación de Tesalónica, gracias a Dios, el evangelio llegó y el evangelio permaneció. Se esparció. Y podría decirse, ¿no?, de que en ese tan poco tiempo que Pablo estuvo ahí, podría decirse que llegó él con una perspectiva de que no puedo perder tiempo, porque no sé cuánto tiempo tengo. Sí. Y si quiero ganar a las personas que están aquí, entonces tengo que hacerlo, tengo que trabajar inmediatamente, ¿no? Me imagino yo de que Pablo, y esto hace una gran diferencia, Alexis, el hecho de que Pablo tenía ese cariño por ganar personas para Cristo. Ese era su blanco. Sí. Ganar personas para Cristo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros obtener ese cariño también para que nosotros podamos verlo de esa forma, de que no tenemos mucho tiempo y que tenemos que hacerlo con el tiempo que tenemos ahorita? Fíjate que la lección de la semana pasada fue bastante bonita y decía que él, bueno, en mis palabras, no voy a ir y voy a leer, pero que él sabía que tenía ya la salvación, por la gracia del Señor, pero ahí apenas comenzaba el trabajo. O sea, claro, el saber que estoy salvo apenas estaba comenzando su tarea de llevar esa salvación a los demás. Entonces, muchas veces nosotros somos un poco egoístas porque nos preocupamos sobre nuestra salvación. Y hasta ahí, y pasamos la vida, mi salvación, tengo que mejorar, tengo que obedecer, tengo que conocer, y como que no salimos de ese primer paso. Claro. Entonces, ese ímpetu, ese deseo, esa entrega, la verdad que yo veo que ahora que entendemos un poco más el trasfondo de Tesalónica, y que apenas no hemos entrado en los 8 capítulos que nos llegan en este trimestre, vamos a poder, ojalá que se nos pegue un poco de esa entrega que tuvo Pablo. Y sabes, a pesar de que la lección no lo tocaba, ¿no? Alguien me decía el sábado pasado en la iglesia, pero es que Pablo era único. Pablo tenía un llamado especial, él era especial. Y yo le decía, puede ser que sí era especial, pero la pregunta sigue quedando, ¿estoy participando
en la obra que Pablo también, a la cual él se entregó? Porque, ok, no es que digamos que todos tenemos que ser Pablos, pero estoy participando, estoy apoyando con los pequeños talentos, habilidades, tiempo que Dios me da. Soy un Pablo quizás chiquito, pero estoy participando. Y quiere el Señor que el Señor pues toque corazones de muchos Pablos que están allá afuera y que nos toque a nosotros y nos dé, ¿sabes algo? El cariño, la preocupación por el prójimo. Claro. El interés, ¿no? El interés de ganar esas personas para Cristo. Y muchas veces esa persona puede ser el mismo cristiano que ya ha sido convertido, como puede ser también otra persona de que todavía no ha conocido a Cristo, pero que posiblemente a través de nuestra testificación, como Pablo lo hacía, podríamos ganarlo para Cristo también. Y fíjate, Javier, que Pablo creía en la institución de la iglesia, porque cuando él conoce a Jesús, conoce al Señor cuando cayó al piso, ¿qué hizo lo primero? Él fue a la iglesia. Él fue a recibir el apoyo y la bienvenida de la iglesia y luego fue enviado. Entonces, él no es que dijo, voy a hacer mi propio trabajo, yo solo individual. Fue a la iglesia. Ahora va a Tesalónica y él quiere armar iglesias. Y cuando está allá en Atenas, manda a Timoteo. O sea, él cree en la estructura porque esa es la voluntad de Dios. Dios, sabemos que habla que él viene a buscar a su novia, a su iglesia. Entonces, y la gente, los convertidos tienen que pertenecer a esa iglesia también. Claro. Eventualmente tienen que llegar allí y no solo eso, sino que también está instituido, ¿no? Cuando ese era el mandato que ellos tenían, los discípulos, ese era el asunto de traer personas, enseñarlos y hacerlos discípulos, ¿no? Claro, para que como iglesia pudieran trabajar juntos. Buen punto ese realmente. Cuando vemos el versículo que veíamos donde Pablo dice que es justamente el versículo de memoria para esta semana, que él se hacía... dice que por lo cual siendo libre de todo me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. La lección mencionaba una situación que puede ser bien delicada. Muchas veces nosotros podríamos pensar de que Pablo se hacía las prácticas que ellos también hacían en ese tiempo y realmente Pablo no era de que él era infiel a Dios en ningún sentido, sino de que más bien él entendía su trasfondo, no lo criticaba, no era prejuicioso, sino de que más bien él, y la lección lo menciona, que al adaptarse a lo que ellos creían, lo que él estaba haciendo era encontrando esa puerta para poder entrar a ellos. O sea, él lo hacía no era porque no tenía una personalidad, él lo hacía por la ganancia que esto traía. Porque las diferencias se minimizaban. Entonces, él al judío era como judío, al romano como romano. Pero, ¿sabes algo? Que él nunca, como tú lo decías, nunca comprometía la verdad. Ni lo que él creía. Exactamente. Entonces, esto se requiere, pues, tener una fe bien fundada, ¿no? Para uno... Y una comunicación constante con Dios, que el Espíritu sea el que lo dirija, ¿no? Claro. Mira, podemos poner un ejemplo así, Javier, no sé, se me ocurre. Hay ciertos lugares en el mundo donde el saludo es más efusivo que en otros. Entonces, si uno va a una iglesia o a una comunidad donde el saludo es efusivo, se dan la mano, se abrazan, se preguntan cómo están y son más cariñosos, pues sé cariñoso en ese ambiente, porque esa es la forma de saludarse, de sentirse y preocuparse. Pero si voy a otro lugar donde no es así, entonces voy a ser visto raro, distinto, extraño. Entonces quizás puedo ahí ser más tranquilo en mi saludo, más formal, y estoy tratando de compenetrarme con ellos. Estoy tratando de llegarles a ellos para que la oportunidad se abra y pueda predicar el evangelio. Eso es lo que hacía Pablo. Exacto. Y muchas veces hasta en algo tan sencillo como la comida, ¿no? Claro. Como comen algunas personas y simplemente adaptarse a esa cultura para luego... poder ser como Pablo y recibir los resultados que Pablo recibía también, ¿no? Exactamente, buen punto, maravilloso. Bueno, entonces, la verdad que muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Ha sido un placer para mí, Javier, repasar la lección contigo. Gracias por tu apoyo y pues que el Señor nos bendiga. Gracias, Alexis, por la oportunidad y un saludo nuevamente a los amigos que escuchan.